Seguramente has escuchado la estadística. Hoy existen más de 45.000 denominaciones cristianas en el mundo. Este número impactante pinta una imagen de una fe irremediablemente fracturada. Un cristianismo dividido en miles de fragmentos, donde la Iglesia Católica parece ser solo una opción más. Quizás la más grande, la más antigua, pero en esencia una de tantas en un vasto menú de creencias. Pero, ¿y si esa imagen, esa premisa fundamental, está equivocada? ¿Y si la Iglesia Católica no es una de las miles de ramas del árbol del cristianismo, sino que afirma ser el tronco mismo del que todas las demás, en un momento u otro, se separaron? Hoy vamos a explorar esa audaz y a menudo incomprendida afirmación. No se trata de una simple opinión o de un sentimiento de superioridad, sino de una afirmación arraigada en 2000 años de historia, teología y una estructura de autoridad única que se remonta, según su enseñanza, al mismo Jesucristo. Prepárate para entender por qué la Iglesia Católica no se ve a sí misma como una denominación, sino como algo completamente diferente en su naturaleza. Para entender esta afirmación, debemos volver a la fuente. Jesús no escribió un libro, no nos dejó un manual de autoayuda espiritual, fundó una iglesia. Y no se trataba de un movimiento espiritual vago y etéreo, sino de una comunidad visible, organizada y con una estructura de liderazgo clara. Llamó a 12 apóstoles, un número que evocaba deliberadamente a las 12 tribus de Israel, señalando la fundación de un nuevo Israel, su iglesia. A estos 12 les dio su propia autoridad para predicar, bautizar y de manera asombrosa perdonar pecados en su nombre. Pero a uno de ellos, Simón, le dio un papel único y fundamental. En el Evangelio de Mateo, después de que Simón lo proclama como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le responde: Tú eres Pedro, que en arameo es Kefas, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Este momento es el eje de todo. Jesús no solo elogia a Pedro, le da un nuevo nombre que significa roca y lo declara el cimiento visible de su iglesia en la tierra. Le entrega las llaves del reino, un símbolo judío muy concreto que se remonta al profeta Isaías. En el antiguo reino de David, el rey nombraba un primer ministro o mayordomo principal que recibía las llaves del reino, dándole autoridad para gobernar en ausencia del rey. Esto no fue una metáfora poética, fue la creación de un oficio terrenal y perdurable de liderazgo. Jesús no dejó solo una filosofía, dejó una iglesia estructurada con un líder designado para garantizar su unidad y permanencia. Pero ¿qué pasó cuando murieron los apóstoles? ¿Se evaporó con ellos la autoridad que Cristo les confirió? Aquí entra en juego una de las afirmaciones más críticas de la Iglesia Católica, la sucesión apostólica. Esta es la creencia de que la autoridad de los apóstoles se ha transmitido a través de la imposición de manos en una línea ininterrumpida de sucesores, los obispos, durante 2000 años. Este no es un concepto inventado siglos después. Para los primeros cristianos era su garantía de autenticidad frente a las herejías que surgían constantemente. Cuando aparecían nuevas y extrañas enseñanzas, los creyentes no se preguntaban ¿qué dice mi interpretación?, sino que miraban a los obispos que podían rastrear su linaje de enseñanza y ordenación directamente hasta los apóstoles. Padres de la Iglesia como San Clemente de Roma, quien fue ordenado por el mismo Pedro, y San Ireneo, quien fue discípulo de Policarpo, un seguidor directo del apóstol Juan, escribieron explícitamente sobre esto. Ireneo argumentaba que la verdadera enseñanza no era un conocimiento secreto o una revelación privada, sino la fe pública y consistente enseñada en las iglesias fundadas por los apóstoles y mantenida por sus sucesores. Esta sucesión era el ancla tangible de la iglesia. Significaba que la fe que profesaban era la misma que enseñó Jesús, no una innovación posterior. Mientras que otras denominaciones fueron fundadas siglos después por reformadores, la Iglesia Católica afirma que su autoridad no viene de una nueva idea o un nuevo profeta, sino de esta cadena ininterrumpida que se remonta al mismo Cristo. Esto nos lleva a otra diferencia fundamental, la fuente de la verdad divina. Mientras que muchas denominaciones protestantes se adhieren al principio de sola escritura o solo la Biblia, la Iglesia Católica se apoya en dos pilares inseparables: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Piénsalo de esta manera.
El Nuevo Testamento no se terminó de escribir sino hasta finales del primer siglo, décadas después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo vivían y qué creían los primeros cristianos en ese tiempo? Vivían de la sagrada tradición, la enseñanza oral de los apóstoles que habían recibido directamente de Jesús. Esta tradición apostólica existía antes que la Biblia. De hecho, fue la Iglesia, guiada por esta tradición y ejerciendo su autoridad apostólica, la que discernió y determinó qué libros pertenecían al canon de la Biblia en los concilios de Hipona y Cartago a finales del siglo IV. El canon bíblico no cayó del cielo con un índice, fue un acto de la autoridad de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia no ve la tradición como algo que compite con la Biblia. La ve como el ecosistema vivo, el contexto que la produjo y que asegura su correcta interpretación a través de los siglos. Juntas, la escritura y la tradición forman un único depósito de la fe, protegiéndola de fracturarse en miles de opiniones privadas. Esta autoridad apostólica da lugar a una visión profundamente sacramental del mundo. La Iglesia Católica enseña que Cristo instituyó 7 sacramentos, no solo 2. Estos son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Un sacramento no es solo un símbolo piadoso, se enseña que es un signo externo y visible, instituido por Cristo, que realmente confiere la gracia de Dios. Es un encuentro tangible con lo divino a través de medios físicos y terrenales como el agua, el aceite, el pan y el vino. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión, la Iglesia cree que Jesús dio a sus apóstoles la autoridad real para perdonar pecados cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. El ejemplo más claro y central es la Eucaristía. Mientras que muchas iglesias la ven como un memorial simbólico, la Iglesia Católica mantiene la creencia cristiana universal de los primeros 1500 años, que la Eucaristía es verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Basándose en las palabras de Jesús en el capítulo 6 de Juan, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y en la última cena, la Iglesia enseña que mediante el poder del Espíritu Santo en la misa, el pan y el vino se convierten en Cristo mismo en un misterio llamado transubstanciación. Esto transforma la misa de un simple recuerdo a un encuentro directo y real con el Dios vivo. Estamos cubriendo mucho terreno aquí. 2000 años de historia no son fáciles. Si esta mirada a las afirmaciones únicas de la Iglesia te parece interesante, tómate un segundo para suscribirte y hacer clic en la campanita. De esa manera, no te perderás nuestras futuras inmersiones profundas en la fe y la historia. Si la Iglesia era un cuerpo unificado, ¿de dónde vienen entonces las miles de denominaciones? Principalmente de 2 fracturas históricas masivas. La primera fue el gran cisma de 1054, que dividió al cristianismo entre el oeste católico de habla latina y el este ortodoxo de habla griega. Las causas fueron complejas, incluyendo diferencias culturales y políticas, pero el punto teológico clave de ruptura fue el desacuerdo sobre el alcance de la autoridad universal del Papa, el obispo de Roma. Aún así, la Iglesia Católica reconoce que las iglesias ortodoxas orientales mantienen sacramentos válidos y una auténtica sucesión apostólica. La segunda y más grande fractura fue la Reforma Protestante, iniciada en 1517. Lo que comenzó con Martín Lutero como un llamado a reformar los abusos y la corrupción dentro de la Iglesia, se convirtió rápidamente en una revolución teológica. Al introducir doctrinas radicalmente nuevas como sola Scriptura, solo la Biblia, y sola fide, justificación solo por la fe, y al rechazar el papado, la sucesión apostólica y 5 de los 7 sacramentos, se crearon comunidades cristianas completamente nuevas, separadas de la estructura histórica de la Iglesia. Desde la perspectiva católica, estos grupos no fundaron ramas de la Iglesia, sino que se separaron del cuerpo original que Cristo estableció. El propio acto de protestar contra la doctrina y la autoridad de la Iglesia es lo que dio origen al término protestante. Mucho antes de estas divisiones, en el credo de Nicea-Constantinopla del año 381 d.C., la Iglesia se identificó a sí misma con 4 marcas o notas distintivas que aún hoy profesa cada domingo en la misa. Estas notas son su tarjeta de identificación histórica y teológica. 1.
porque afirma ser una en su fe, una sola doctrina, en sus sacramentos, los mismos 7 en todo el mundo, y en su gobierno global bajo un único líder visible, el Papa, como sucesor de Pedro. Santa, no porque sus miembros humanos sean perfectos o sin pecado, la historia demuestra lo contrario, sino porque su fundador Jesucristo es santo, sus enseñanzas son santas, y provee los sacramentos como medios para la santidad. La santidad es su misión, no su estado actual de perfección. Católica, esta palabra griega significa universal. Es para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. No está limitada a una cultura, etnia o nación. Apostólica, porque está construida sobre el fundamento de los apóstoles y sigue siendo guiada, enseñada y santificada por sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Estas 4 notas no son una simple lista de verificación, son la afirmación de la Iglesia de una identidad única e ininterrumpida, establecida por Cristo y visible en la historia. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no se considera una denominación más? Porque desde su propia comprensión histórica y teológica, nunca se denominó a sí misma ni se separó de algo más antiguo. Afirma ser ese algo más antiguo del cual otros se han separado. La audaz afirmación se basa en 4 pilares: que Jesús fundó una iglesia visible y jerárquica sobre el oficio de Pedro, que la autoridad de los apóstoles ha continuado ininterrumpidamente a través de la sucesión apostólica, que la plenitud de la verdad se encuentra en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición juntas, y que Cristo está física y realmente presente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Ser una denominación implica ser una parte de un todo. La Iglesia Católica afirma ser el todo visible que Cristo fundó, la familia original. Esto no es un juicio sobre la fe sincera o la salvación de otros cristianos, sino una afirmación sobre su propia identidad y sobre la plenitud de los medios de salvación que cree haber recibido de Cristo. Entender esta afirmación es clave. La Iglesia Católica no se ve a sí misma como una opción entre 45,000, sino como la Iglesia original, histórica y universal fundada por Cristo, que perdura 2 milenios después, tal como Él lo prometió. ¿Qué piensas sobre esta afirmación? ¿Te parece convincente la evidencia de la sucesión apostólica? ¿Dónde ves las mayores diferencias o similitudes con tu propia perspectiva? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si encontraste este video informativo y te hizo pensar, por favor dale un me gusta y suscríbete para más contenido que profundiza en las grandes preguntas de la historia y la fe.